Si sientes que esto no es una misa más, si sabes que algo profundo está ocurriendo en el corazón del cristianismo, suscríbete ahora. Este no es un simple vídeo. Es un viaje al centro del misterio. Quédate hasta el final. Papa León XIV, elegido en circunstancias extrañas, con un pasado lleno de zonas grises que el mundo apenas comienza a conocer. Por otro, un hombre del que nadie había oído hablar hasta ahora, pero que muchos empiezan a temer, Bartolomé, un laico con acceso a secretos prohibidos, protegido por fuerzas que trascienden lo religioso y lo humano. Juntos han iniciado un movimiento silencioso, casi invisible, pero imparable, que amenaza con desenterrar los pilares ocultos del poder, exponer a los intocables y reescribir el destino de millones de creyentes. Este no es un relato de fe. Es una lucha por la verdad, por el alma de la humanidad, y por el control del mayor secreto jamás escondido por el Vaticano. Esto es Papa León XIV y Bartolomé, el legado que cambiará la historia. La elección del nuevo pontífice, la plaza de San Pedro estalló en júbilo. Miles de fieles agitaron banderas, lloraron, rezaron y se abrazaron como si una nueva era de paz acabara de comenzar. Los medios internacionales cubrían la noticia con titulares esperanzadores: un papa inesperado, pero necesario, la Iglesia mira al futuro, León XIV promete una renovación total. Pero mientras las campanas del Vaticano repicaban al unísono, en las entrañas del Palacio Apostólico, las puertas blindadas de una cámara sellada durante más de 4 siglos eran abiertas por primera vez. El recién electo León XIV no era el favorito. De hecho, ni siquiera era considerado papable en las quinielas vaticanas. Su nombre, hasta entonces relegado a tareas diplomáticas menores en Tierra Santa, apareció en las boletas en la cuarta ronda del cónclave, impulsado por un grupo misterioso de cardenales retirados que reaparecieron horas antes de la elección. Algunos ni siquiera deberían haber votado. Su presencia fue aceptada sin objeción alguna por el maestro de ceremonias litúrgicas, en un gesto que, hoy, muchos consideran la primera señal de un plan cuidadosamente diseñado durante décadas. Cuando fue anunciado como León XIV, muchos se sorprendieron del nombre elegido. El último Papa León había gobernado en 1903, y no había dejado un legado precisamente progresista. ¿Por qué volver a ese nombre? Solo una persona conocía la respuesta: él. Desde el primer instante de su pontificado, León XIV se mostró distinto. No quiso las vestiduras tradicionales. No aceptó el trono dorado ni permitió que le besaran el anillo. En su primer discurso, evitó toda referencia a la doctrina. Habló, en cambio, de una gran herida que debe ser sanada y de secretos que ya no pueden mantenerse ocultos. Nadie entendió del todo a qué se refería. Algunos lo atribuyeron a su estilo poético. Otros, a un posible estado alterado por el cansancio. Pero en realidad, desde ese instante, León XIV ya había comenzado su cruzada más peligrosa: desenterrar la verdad que la Iglesia había sepultado durante siglos. Esa misma noche, mientras el mundo celebraba, el nuevo Papa dio su primera orden ejecutiva: trasladar al Monseñor Arcangelo Bonifatti, archivista principal del Vaticano, a una residencia sin contacto exterior y sellar la totalidad de la sección prohibida del archivo apostólico. Quien intentara ingresar sin autorización directa del Papa sería excomulgado ipso facto. El Vaticano entero entró en alerta. Algunos cardenales se reunieron de emergencia. Querían saber qué estaba buscando León XIV. Pero no hubo respuestas. Solo rumores. Y entre esos rumores, un nombre comenzó a filtrarse como un susurro venenoso: Bartolomé. ¿Quién era Bartolomé? Nadie en el Vaticano lo conocía. No había registro de él en el anuario pontificio ni en ninguna base de datos eclesiástica. Pero de algún modo, su nombre estaba contenido en un sobre lacrado encontrado entre los documentos personales del anterior papa, y acompañado de una advertencia escrita a mano: si llegas al trono, búscalo. Él tiene la llave. Él es la llave. A partir de ese momento, León XIV comenzó a trabajar en secreto. Cada noche descendía a los niveles más profundos del Vaticano acompañado solo de un guardia suizo y del anciano bibliotecario Giovanni de Marzi, experto en paleografía. El resto del tiempo, evitaba todo contacto con la prensa, y redujo sus apariciones públicas a la mínima expresión. Las misas eran breves. Las audiencias, escasas. La prensa comenzó a inquietarse. ¿Por qué un papa, en teoría joven y carismático, se estaba ocultando del mundo? Lo que nadie sabía era que León XIV no solo había encontrado el nombre de Bartolomé.
También había hallado un mapa trazado en piel de cordero, con indicaciones en latín, hebreo y una lengua extinta. El mapa llevaba a un lugar fuera de los muros vaticanos, una antigua abadía en ruinas, en el sur de Italia, donde, según la leyenda, había sido escondido un evangelio maldito, escrito por un discípulo anónimo, que contradice los fundamentos del cristianismo institucionalizado. León XIV sabía que no podía ir solo. Y comprendió que, para avanzar, necesitaba encontrar a Bartolomé. No un sacerdote. No un cardenal. No un teólogo. Sino alguien completamente externo al sistema. Porque ese evangelio, si realmente existía, debía ser leído sin el filtro del dogma. Sin miedo. Sin obediencia. Una semana después de su elección, el Papa envió una carta manuscrita a una dirección que no figuraba en ningún sistema postal moderno, un monasterio abandonado en los montes de Judea. La carta solo tenía 4 palabras: el león ha despertado. Y fue ahí donde comenzó todo. Bartolomé recibió la carta en silencio, como si la hubiera estado esperando durante años. Preparó su maleta sin prisa. Apagó las luces del monasterio, cerró la puerta tras de sí y comenzó su viaje hacia Roma. La historia, sin que el mundo lo supiera, estaba a punto de romperse en dos. Porque el humo blanco no anunció la paz. Fue solo el primer signo de una tormenta imparable. Una que arrastrará a creyentes y no creyentes por igual, y que pondrá en juego no solo el futuro de la Iglesia, sino el alma misma de la humanidad. Los archivos del Vaticano han contenido durante siglos los nombres de cada sacerdote, obispo, cardenal y aspirante a la fe que ha pisado el umbral de la Santa Sede. Cada bautismo, cada excomunión, cada herejía y cada reconciliación con la Iglesia ha sido cuidadosamente registrado, archivado y sellado por generaciones de bibliotecarios y escribas pontificios. Sin embargo, en medio de esa red de control absoluto, hay una ausencia que grita como un vacío imposible. Bartolomé no está en ninguna parte. No existe partida de nacimiento, ni bautismo, ni certificado de confirmación, ni una sola hoja que indique que este hombre alguna vez haya tenido vínculo con la Iglesia. Y sin embargo, León XIV no solo sabía de su existencia, sino que lo estaba esperando. Fue recibido por la Guardia Suiza sin preguntas, sin revisión, sin protocolo. Un gesto que, según las normas internas del Vaticano, solo se reserva a jefes de Estado o a enviados secretos del Santo Oficio. Nadie supo quién lo autorizó a entrar. Nadie lo vio caminar por los pasillos iluminados tenuemente del Palacio Apostólico. Pero esa noche, desde su habitación, un joven sacerdote en funciones juró haber escuchado voces en un idioma que no reconoció, provenientes de la biblioteca privada del Papa. No eran discusiones. Eran cantos. Resonaban en un tono monocorde, grave, antiguo. Como si dos fuerzas que no pertenecen a este tiempo se reconocieran finalmente. Bartolomé era alto, delgado, con una mirada que parecía atravesar el espacio entre el silencio y la palabra. No tenía pasaporte, no llevaba teléfono, ni siquiera una maleta. Solo un pequeño morral de cuero desgastado por los años, dentro del cual guardaba 3 objetos: un manuscrito envuelto en lino, un sello de bronce con símbolos que no pertenecen a ninguna orden religiosa reconocida, y una llave forjada a mano con un diseño que coincide, de manera inexplicable, con una cerradura escondida detrás del altar de la Cátedra de San Pedro. Un compartimiento que ningún papa ha osado abrir desde el siglo XIII. Esa noche, León XIV y Bartolomé permanecieron reunidos durante más de 5 horas. No hay registros oficiales de lo conversado. Pero a la mañana siguiente, el Papa canceló todas sus audiencias diplomáticas, envió cartas personales a los patriarcas ortodoxos de Constantinopla, Moscú y Jerusalén, y ordenó restaurar de inmediato un ala completa del archivo apostólico que había permanecido clausurada desde la Segunda Guerra Mundial. Los cardenales comenzaron a hablar entre susurros. Algunos aseguraban que el Papa había sido poseído por una obsesión peligrosa. Otros temían que estuviese al borde del colapso. Pero lo cierto era más perturbador aún: León XIV ya no hablaba de reformas. Hablaba de revelaciones. Bartolomé, por su parte, se movía con una libertad que inquietaba a todos. No dormía en ninguna habitación asignada. Aparecía y desaparecía por sectores prohibidos. Algunos miembros del servicio juraron haberlo visto ingresar a lugares custodiados por el Corpo Gendarmería, sin haber abierto ninguna puerta. Otros decían que hablaba idiomas muertos con la misma fluidez que el italiano.
Un cocinero de la Casa Santa Marta aseguró que, al pasar junto a él, sintió una mezcla de temor, calma y desolación, como si estuviera frente a alguien que ya no pertenece al mundo de los vivos. Si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirte, gracias. Pero lo más desconcertante llegó cuando Bartolomé pidió acceso al Codex Hermeticus, un texto apócrifo resguardado en el nivel más profundo del Vaticano, escrito entre los siglos I y III, considerado una herejía por todos los concilios oficiales. Ese códice, que ha provocado la excomunión automática de al menos 3 investigadores laicos en el pasado siglo, fue entregado a Bartolomé sin oposición, por orden directa del Papa. Allí, entre símbolos esotéricos, fórmulas y relatos que parecen sacados de una visión febril, se encuentra una frase escrita en tinta de oro. Cuando el mundo olvide la voz del principio, uno vendrá sin nombre, sin dogma, sin templo, pero con la llave del fin. Bartolomé, al leerla, simplemente asintió. Era como si supiera que esa frase hablaba de él. Y León XIV, viendo el códice abierto sobre la mesa, murmuró solo una palabra: es él. Desde entonces, los preparativos comenzaron en secreto. El Papa ordenó restaurar antiguos mapas teológicos prohibidos, recuperar códices enterrados, e incluso reabrir las actas del Concilio de Nicea, buscando discrepancias en los textos fundacionales del cristianismo. Bartolomé, en tanto, trazaba símbolos sobre las paredes con carbón, oraba de pie durante horas sin pestañear, y susurraba frases que ningún aparato de grabación lograba captar por completo. Los pocos que intentaron acercarse a él en busca de respuestas se encontraron con un muro inexpugnable de silencio y mirada penetrante. No se resistía. No atacaba. Solo miraba. Y eso era suficiente para que nadie volviera a intentarlo. Pero una noche, todo cambió. Uno de los cardenales más cercanos al anterior papa, el cardenal Spadafora, se infiltró en los pasillos restringidos donde Bartolomé había sido visto por última vez. Portaba una cruz de plata en una mano y una pistola en la otra. Su cuerpo fue hallado al amanecer, boca arriba, con una expresión de pavor indescriptible. No tenía heridas. No había signos de violencia. Y sin embargo, su corazón se había detenido. Junto a su cuerpo, alguien dejó una inscripción escrita en latín antiguo. No se puede matar a lo que ya ha muerto para este mundo. El escándalo fue silenciado. El acta de defunción fue modificada. Oficialmente, Spadafora murió de un infarto. Pero dentro de los muros del Vaticano, el miedo comenzaba a crecer. Algunos decían que Bartolomé no era un hombre. Otros, que era un ángel caído. Y los más osados, que era el mismísimo último testigo, un ser que ha caminado entre los siglos esperando que el momento llegue. Ese momento había comenzado. El Papa, lejos de apartarse, redobló su confianza en Bartolomé. Lo nombró su consejero privado, sin título, sin protocolo, sin jurisdicción. Una figura nueva, ambigua, peligrosa. Bartolomé no era parte de la Iglesia, pero ahora influía en su líder supremo. Mientras tanto, en las oficinas de inteligencia del Vaticano, la sección S, comenzaron a interceptarse comunicaciones cifradas entre obispos de distintas partes del mundo, en las que se hablaba de una purga necesaria, el retorno de los guardianes y el peligro de dejar que el silencio hable. La amenaza no era externa. Estaba dentro. No hubo trompetas. No hubo columnas de humo. No hubo ceremonias. A diferencia de todos los concilios anteriores en la historia de la Iglesia, el convocado por León XIV no fue anunciado al mundo. Ocurrió en silencio, lejos de la vista pública, en un lugar del Vaticano que ni siquiera aparece en los planos oficiales, la Sala del Silencio, una cámara sin ventanas, enterrada bajo la Biblioteca Apostólica, diseñada en el siglo XVI para contener reuniones de emergencia que nunca debían salir a la luz. Allí, bajo la cúpula invisible de mármol negro, 7 hombres fueron convocados con una única instrucción: venid sin escoltas. Venid sin mitras. Venid como hombres, no como príncipes. De los 7 cardenales llamados por León XIV, 5 renunciaron antes de poner un pie en Roma. 2 lo hicieron por razones de salud, aunque fuentes internas aseguraron que ambos habían sido presionados por fuerzas extranjeras dentro del Vaticano que veían en este cónclave una amenaza directa al equilibrio del poder eclesiástico. Uno desapareció en el aeropuerto de Estambul y jamás fue encontrado. El 6º asistente, el cardenal Ignacio Barragán, de origen argentino, llegó a la reunión con el rostro desencajado y un crucifijo en la mano. Años después, confesaría bajo juramento que esa noche sintió que lo que se discutía no era de este mundo.
El Papa entró a la sala acompañado únicamente de Bartolomé, cuya presencia ya no se ocultaba, pero tampoco se explicaba. Los cardenales presentes, 3 en total, incluyendo a Barragán, no sabían quién era. No se les dio presentación formal. Pero todos sintieron lo mismo cuando Bartolomé tomó asiento junto al Papa, un silencio extraño, pesado, como si el aire hubiese cambiado de densidad. Uno de ellos, el cardenal Egidius von Tannenberg, intentó hablar, pero perdió la voz al instante. Tardó 2 días en recuperarla. León XIV abrió el concilio con una frase que, según registros filtrados por un escriba no identificado, cambió para siempre la percepción de los presentes. La Iglesia ha mentido por supervivencia. Ahora, debe morir por la verdad. Lo que siguió fue una serie de revelaciones y documentos clasificados, algunos sellados desde el siglo IV, que desafiaban los pilares mismos del cristianismo institucional. Bartolomé presentó ante los cardenales un conjunto de textos escritos en arameo antiguo, copias de pergaminos rescatados de cuevas selladas bajo el desierto de Judea, y que, según él, fueron ocultados por órdenes de San Atanasio durante los primeros concilios. Entre ellos, una versión alternativa del Evangelio de Juan, que no hablaba del logos divino, sino de un mensaje humano, ético, horizontal, sin milagros ni resurrección, y sin jerarquía espiritual. Ese Evangelio, si era auténtico, invalidaría siglos de doctrina, concilios, dogmas e interpretaciones. Pero lo más inquietante no era su contenido, sino el hecho de que Leonardo da Vinci, Giordano Bruno y el propio Martín Lutero habrían tenido conocimiento fragmentario de estos textos, y habrían intentado, sin éxito, exponerlos en su época. Fueron silenciados, perseguidos, eliminados o desacreditados. Porque el Vaticano, bajo cada siglo y cada papa, había defendido la supervivencia institucional por encima de la verdad. Los cardenales reaccionaron con horror. Barragán abandonó la sala en medio de un temblor nervioso. Otro, el cardenal Su de Hong Kong, cayó de rodillas al ver uno de los textos y murmuró algo que el escriba, escondido entre columnas, logró anotar. Si esto es verdad, no hemos salvado almas. Las hemos encadenado. Bartolomé, imperturbable, se levantó y colocó una pequeña caja sobre la mesa. Su contenido era simple, pero devastador, una copia de los archivos del Concilio de Nicea, en los que se revela que la decisión de definir a Jesús como hijo literal de Dios no fue resultado de inspiración divina, sino de una votación política, forzada por el emperador Constantino, quien buscaba consolidar su poder a través de una figura unificadora. La divinidad de Cristo, según esos documentos, fue votada con 218 a favor y 2 en contra. Y fue entonces cuando el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual y pasó a ser una herramienta de Estado. El Papa, con la voz serena pero firme, declaró: "No culpo a quienes nos precedieron. Ellos actuaron por miedo. Pero ya no podemos seguir ocultando el origen de nuestra mentira. Si no revelamos la verdad ahora, seremos responsables de cada alma que siga caminando hacia un Dios construido para controlar y no para liberar". Esa noche, tras más de 7 horas de reunión, 2 de los cardenales rompieron su anillo eclesiástico en señal de disidencia. Uno pidió asilo diplomático en Rusia. El otro viajó a Jerusalén y nunca regresó. Solo uno permaneció en Roma, el cardenal Barragán, quien, a pesar del pánico, dijo que necesitaba entender más. Pero su vida cambiaría para siempre. 3 días después del concilio, una carta anónima llegó a las oficinas del Corriere della Sera, uno de los periódicos más influyentes de Italia. No tenía remitente, pero estaba escrita en latín, hebreo y griego. Su contenido era breve, pero estremecedor. El pastor se ha vuelto contra sus ovejas. El león ha despertado. Y Bartolomé ya no puede ser contenido. A partir de ese momento, comenzaron a producirse movimientos internos dentro del Vaticano. Un grupo clandestino conocido solo como los Centinelas del Sigilo, formado por obispos, teólogos conservadores y exmiembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, activó un protocolo de crisis nunca antes utilizado, el Código Pietra, diseñado para derrocar a un papa que ponga en peligro la fe institucional. Mientras tanto, Bartolomé intensificaba su trabajo. Ya no solo abría antiguos códices. Comenzó a visitar monasterios secretos, abadías abandonadas, criptas cerradas desde la Edad Media. Recuperó fragmentos, activó símbolos tallados en piedra, leyó en voz alta pasajes que ningún ser humano había pronunciado en siglos. Y con cada palabra, algo se movía. En el aire, en los muros, en la fe de los hombres que lo rodeaban.
León XIV, consciente del peligro inminente, tomó una decisión irreversible. Convocó al mundo. Preparó el anuncio que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia. Un mensaje que ya estaba redactado. Un documento que revelaría, sin filtros ni eufemismos, todo lo que se había ocultado. Desde los evangelios apócrifos hasta las decisiones políticas que distorsionaron la figura de Jesús. Desde los pactos con dictaduras hasta el verdadero origen de los sacramentos. Desde la manipulación del pecado hasta la invención del infierno como herramienta de obediencia. León XIV y Bartolomé emprendieron un viaje en absoluto secreto, abandonando Roma por la vía subterránea que conecta los jardines vaticanos con una línea ferroviaria abandonada desde la posguerra. No llevaban escolta. No se notificó a las autoridades italianas. Durante más de 12 horas, nadie supo del paradero del sumo pontífice. El Papa había desaparecido. Su destino era una abadía en ruinas en la región de Basilicata, al sur de Italia, al pie del monte Pollino. Allí, enterrada bajo capas de tierra, humedad y siglos de olvido, se encontraba una capilla subterránea construida por los monjes gnósticos de la Luz del Mediodía, una orden extinta desde el siglo XI, cuyo legado fue perseguido por la Inquisición con una violencia que no dejó rastro alguno, excepto por un códice, la Profecía de los Tres Silencios, un texto que solo podía ser leído por aquel que poseyera la llave. Una llave que, ahora lo sabíamos, estaba en manos de Bartolomé. La estructura apenas resistía el paso del tiempo. El techo se curvaba como una costilla de piedra, las paredes estaban cubiertas de líquenes, y los restos de antiguos frescos mostraban figuras humanas sin rostros, cubiertas por símbolos circulares que recordaban más a la geometría sagrada que a cualquier iconografía cristiana. En el centro de la cripta, una caja de madera negra, tallada con inscripciones en arameo y protofenicio, los esperaba desde hacía más de 1000 años. Si os gustan estos vídeos, suscribirse al canal, es gratis, gracias.